el objetivo aquí que tenemos para llevar estas sensibilizaciones y asesorías especializadas en materia de transparencia y de Estado abierto es poder desde el Info ser facilitadoras de innovación en las dependencias en las que ustedes están, poder contribuir a acompañarles en hacer transparencia proactiva y por supuesto eso para antojarles pues cumplir con el piso mínimo de obligaciones de transparencia que marca la ley. Ese es el objetivo básicamente de estos encuentros. Y me gustaría mucho comentar, o sea, lo vamos a dividir en dos etapas. La primera, donde es mi intervención, siéntanse por favor en libertad de interrumpirme o si quieren hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún enriquecimiento. Creo que es lo más valioso en general de estos encuentros. Y en la segunda parte será ya cubierta por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, para ver justo la parte técnica de carga de información. Y bueno, agradeciendo también la presencia de Andrés, nuestro secretario ejecutivo en el Info, y por supuesto del equipo de Estado Abierto, con Aldo, con ECRI. También me gustaría que al final de mi intervención ocupara brevemente unos minutos. También asisten a estas reuniones mi equipo de proyección, mi equipo de ponencia, de tal manera que justo podamos ir dando tips para enriquecer cómo contestar información cuando se solicita, en fin, o sea, de ser, insisto, facilitadoras, ¿no? Entonces, en este caso tendrán unos minutos Cristian Cabanillas, que por acá está abogado de proyección. Insisto, de tal manera de que poderles ofrecer ahí sí como un abanico de posibilidades de retroalimentación. Y me gustaría mucho también, antes de empezar ya a entrar en materia, de si pudiéramos presentarnos. O sea, me gustaría saber, digo, somos 21 sujetos obligados en esta ocasión, pero me gustaría pues escucharles y conocerles si pueden decir su nombre, qué institución están y sobre todo me gustaría que nos dijeran si son de reciente incorporación o si ya llevan cierto tiempo de antigüedad en la encomienda que tienen sobre transparencia, por favor. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y vengo de la Consejería Jurídica. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en consejería? Bueno, nada más para como ir viendo. 2 años. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Ruth Miramón y vengo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya llevo casi 6 años en la Secretaría en la Unidad de Transparencia. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Laura Miguel, venimos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya llevo 4 años. Gracias. Buenos días, mi nombre es Lucero Quintero, vengo de la Contraloría General y ya tengo ahí casi 8 años. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Núñez, yo vengo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Tengo 6 meses apenas, estoy encargada de la plataforma de Chico. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Claudia Lugo, vengo de la Secretaría de Salud, soy la responsable de la Unidad de Transparencia. Tengo 1 año ahí. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Amaria Escalante, vengo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Soy responsable operativa de la Unidad de Transparencia en estos momentos y llevo 2 años en la Unidad de Transparencia, en ese sujeto obligado. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Trejo. Soy de la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y llevo 5 años en el área. Buenos días, mi nombre es Jessica Herrera, vengo de la Unidad de Transparencia de Consejería de la Dirección General de Servicios Legales y llevo 3 años. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Patricia Moreno, vengo de Consejería Jurídica y tengo 12 años en temas de transparencia. Buenos días, mi nombre es Eder Alexis Zamudio.
Buenos días, mi nombre es Eduardo Bautista, yo vengo de la Consejería Jurídica y llevo poco más de un año en la unidad de transparencia. Gracias. Hola, buenos días. Soy Natalie Guzmán, de la Secretaría de Administración y Finanzas, y llevo un año en la unidad de transparencia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fructuoso Juan Avilés, vengo de la Secretaría de Administración y Finanzas. Llevo 2 años y medio en la unidad de transparencia y soy responsable de administrar CIPOT y portal de transparencia. Gracias. Buenos días, soy Juan Manuel Ríos, vengo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y soy de reciente incorporación. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Me llamo Marta Martínez, vengo a la unidad de transparencia y vengo de la Secretaría de Gobierno. Aproximadamente tengo un mes en esta área. Buen día, mi nombre es Antonio Rodríguez, vengo de la Secretaría de Gobierno. Como tal no pertenezco al área de transparencia, pero soy del área técnica, el que se dedica a subir y a veces corregir algunos formatos en ambas plataformas. Gracias. Hola, buenos días. Yo vengo de la Secretaría de la Contraloría General y llevo aproximadamente 4 meses como responsable de la unidad de transparencia. Gracias. Buen día, yo soy Rogelio Salgado, soy el enlace de transparencia de la Dirección General del Instituto de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno y llevo ahí 2 años. Hola, buenos días. Soy Viridiana Pineda, vengo de la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y soy la encargada de subir la información al portal de transparencia y llevo un año haciendo esta tarea. Gracias. Buenos días a todos, Diego Romero Cortés, director jurídico de la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y pues el representante del subsecretario en el tema de transparencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Amparo Lozano. Estoy colaborando con el responsable de la unidad de transparencia de consejería y llevo un poquito menos de 2 meses. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ivonne Morado, vengo de la Dirección General de Registro Civil, enlace de transparencia. También tengo 2 meses aproximadamente. Buenos días, mi nombre es Irvin Rivero, vengo de la Dirección General de Administración de Consejería Jurídica y viendo este tema llevo como un año más o menos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sergio Iván Montoya, vengo representando al Instituto de Capacitación Penitenciaria como sujeto obligado, tengo 3 meses aproximadamente. Hola, buenos días, mi nombre es Héctor Armando Hernández Páramo, soy enlace de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y tengo 3 años. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marisol Cerrato, tengo más o menos 3 años en transparencia y vengo del sistema penitenciario. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Marco Castillo, tengo 4 años en la Secretaría de Gobierno y poco más de un año y medio en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, igual en temas de transparencia. Buenos días, mi nombre es Viviana Chinel, soy el enlace en la Dirección General de Administración en la Secretaría de Gobierno y tengo 5 años. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Lozano, estoy en la Secretaría de Gobierno en el área de Coordinación de Finanzas y viendo el tema de transparencia llevo aproximadamente 6 años. Digo, perdón, 6 meses, perdón, 6 meses. Ok. Buenos días, Elena Hernández, de Secretaría de Gobierno, y llevo cerca de 8 años llevando temas de transparencia en las áreas operativas, no precisamente en el área del info, sino en las áreas operativas, dando contestación y subiendo información al portal. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Catalina Olvera Casañas, soy el enlace en la Dirección Ejecutiva de Administración del Sistema Penitenciario. Tengo 6 años. Y hablando. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Cristian Arturo, estoy en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y tengo aproximadamente desde el 2011 que vengo trabajando en unidades de transparencia, antes OIPs. Gracias. Buenos días, mi nombre es María García, soy la responsable de la área de transparencia de la Secretaría de Cultura. Tengo 14 años siendo responsable en diferentes, 8 en la alcaldía de Venustiano Carranza y tengo 4 meses que acabo de regresar a la Secretaría de Cultura. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Jorge Lascano. Vengo de la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, dependiente de la Consejería Jurídica y Servicios Legales. Hace aproximadamente como unos 8, 9 o 10 años quizás,
Fui el conejillo de Indias para llevar a cabo el descargo de toda esta información. Y a la fecha sigo siendo conejillo. Gracias. Buenos días, Miguel Ángel Guzmán, responsable de la Unidad de Transparencia de la CEPI. Llevo poco más de un año. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian Rodolfo Sánchez y tengo apoyando ya un año la Unidad de Transparencia de la CEPI. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Abraham Sánchez, vengo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y soy operativo de la Unidad de Transparencia. Llevo cerca de año y medio. Gracias. Buenos días, Griselda González, responsable de la Unidad de Transparencia de Secretaría de las Mujeres. Llevo casi un año como responsable y casi 2 en el tema de transparencia. Buenos días, mi nombre es Eladio de la Llave, vengo de la Coordinación de Administración de Capital Humano de la Consejería Jurídica de reciente ingreso. Hola, buenos días, soy Arely González de la Dirección Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno. Tenemos un año atendiendo cuestiones de transparencia que llegan al área. Gracias. Hola, buenos días, soy Litzin García, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Turismo y tenemos también un año aproximadamente. Gracias. Mi nombre es Georgia Carrillo, Secretaría de Gobierno y soy colaboradora de la Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Naide Lascano y estoy en la Secretaría Particular de la Secretaría de Gobierno y llevo aproximadamente un año. Gracias. Pues, muchas gracias por sus presentaciones y digo, una de las cosas que quisiera rescatar aquí, y me alegro por un lado que haya distintas personas que sean enlaces dentro de su institución, porque al final una de las cosas que hay que checar es que no solo las unidades de transparencia son las únicas responsables justo de garantizar información, de que todo esté cargado, ¿no? Es realmente permear en las instituciones completas, que todas estamos obligadas a dar información cuando nos las piden, a reservarla en dado caso que no se pueda proporcionar y sustentarla, proteger datos personales, en fin, son obligaciones de las instituciones de manera completa, no solamente las unidades de transparencia. Y en ese sentido, pues celebro que haya distintas áreas de cada una de las instituciones por acá, de la Ciudad de México, sobre todo pues de la administración central. Me gustaría, no sé, hacerles 2 preguntas. Una, si ya el año pasado se habían hecho distintas asesorías especializadas justo con la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, pero le estamos dando un refresh para 2020, justo para que podamos vincular las obligaciones de transparencia con la transparencia proactiva y con la apertura institucional. ¿Alguien de ustedes ha tenido algún tipo de acercamiento con Estado Abierto? Ya sea desde la parte de literatura, de lectura, de capacitación, de interés, de curiosidad. Por allá levantaron la mano. Ok, el resto, pues, por acá, la segunda. Ok, sí, pues, sobre todo me interesa mucho porque justo lo que fuimos detectando a través del año pasado es que teníamos todo un área, pues, de oportunidad de poder ir compartiendo estos conceptos que seguramente les van a sonar 100% conforme les vaya platicando, porque la idea del Estado Abierto es de tener y reconocer como un nuevo lenguaje que no es ajeno ni por error de las facultades tanto constitucionales como legales que tenemos en el enramado del Estado, en este caso de la Ciudad de México, pero que se aglutinan para conformar, insisto, un nuevo lenguaje, una nueva forma sobre todo de vincularnos con las personas. Entonces, seguramente en el transcurso, y me gustará mucho identificar y que nos compartan si ustedes han tenido distintas prácticas en alguno de los elementos
de Estado abierto que tenemos enfrente, ¿no? Y les voy a comentar. Bueno, básicamente, a mí me gusta, por más didáctica, aglutinar los elementos de apertura institucional en 5, de tal manera que pueda ser un poco más, insisto, más didáctico, más pedagógico, más sencillo, de poderlo retener, incluso compartir. Uno de ellos, y el primero que nos ocupa, es justo las obligaciones de transparencia. O sea, la transparencia y la rendición de cuentas va de la mano y es el inicio de la apertura institucional. No podemos definir que hay ejercicios de apertura, que hay parlamento abierto, que hay justicia abierta, que hay gobierno abierto, si no tenemos un cumplimiento básico de lo que nos marca la ley, y por eso requerimos estar al 100% con la información que nos obliga, ¿no? Desde la Constitución Federal hasta la Ley General y luego particularizar en la Ley Local de Transparencia. De tal manera que también el ejercicio de rendir cuentas, de dar explicaciones, de comentar cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo podemos difundir los servicios que proporcionamos, en fin, en cada una de las responsabilidades que tienen las distintas dependencias, pues es crucial. O sea, también la rendición de cuentas no se limita a los informes anuales o a los reportes trimestrales, dependiendo pues sí, las obligaciones que tenga cada una de las instituciones de las cuales formamos parte, sino la rendición de cuentas también implica desde el trato cotidiano en ventanillas de atención ciudadana, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si alguna de ustedes, por ejemplo, comenta con su familia, con su círculo social, qué es lo que hacen, de manera que puedan también aprovechar su círculo más cercano para poder difundir en dado caso que alguien necesite de los servicios que ustedes proporcionan o que saben que existan, y que tal cual la mejor difusión va a ser de boca en boca, siempre, ¿no? Claro, o sea, las redes sociales son aliadas, por supuesto, y facilitadoras de muchas cosas, y en ese sentido también depende cómo utilicemos justo los canales de difusión, qué estamos compartiendo, en fin, del trabajo cotidiano que tengamos. Y eso lo vinculo con el segundo elemento de apertura institucional, que es la participación y la co-creación. ¿Alguna de ustedes tiene algún ejercicio de mesas de diálogo para construir soluciones con temas particulares? ¿Nos podrías compartir cuál mesa? De alcaldías, pero sustantivamente la Subsecretaría de Gobierno, que se encarga de atender justamente toda la demanda ciudadana. Sí, muchas gracias. Aquí, digamos, no solo es el elemento de apertura institucional, no solo implica poner mesas y escuchar, también justo incorporar las propuestas que recibamos de las personas a las que estamos escuchando, ya sea una mesa, un blog, lo que sea, o un encuentro, pues, cómo vamos a co-crear, es decir, vamos a construir en conjunto una solución o una propuesta. De tal manera que las personas que somos ajenas a las instituciones, porque al final, claro, nos ponemos la camiseta cuando estamos trabajando, pero quizá nos cambiamos de institución y nos cambiamos de facultades, o sea, tenemos otras responsabilidades. Pero incluso si no formáramos parte de la administración pública, en este caso de la Ciudad de México, o sea, somos usuarias de información, tenemos necesidades desde nuestro ámbito más personal, ya sea, insisto, desde las escuelas, si tenemos familiares en escolaridad o estamos haciendo cursos de X o Y materia, desde el ámbito de iniciativa privada, si somos comerciantes, en fin, desde cualquier ámbito tenemos necesidades. Y en ese sentido, aunque tengamos, digamos, la camiseta, en mi caso, de comisionada del Info, también soy, no sé, o sea, soy habitante de la colonia Roma y tengo necesidad de participar en mi entorno
pero a su vez también, por ejemplo, nací en Azcapotzalco y también quiero participar en mi alcaldía. De tal manera que contribuyo o busco contribuir con propuestas de soluciones en Azcapotzalco, en la colonia Roma, en fin, o sea, en el Info, donde nos encontremos, ¿no? Y eso implica co-crear, o sea, poder tocar la puerta, llevar una propuesta, construir, rebotarla y no necesariamente llevarla a cabo como yo la pensé, sino también en articulación con el diálogo con quien tenga, ya sea con la autoridad, en este caso ustedes con alguna secretaría o alguna dirección o consejería jurídica, en fin. Pero la idea es dar ese espacio de intercambio y eso implica también un elemento de apertura institucional. Y lo vinculo con el tercero, que es integridad y prevención de conflicto de intereses. No sé, ¿podrían levantar la mano quien tenga cero intereses? ¿Alguien, no? Todos tenemos. Está perfecto, ¿no? Sí, la idea es justo eso, o sea, regularmente estamos en la narrativa de conflicto de intereses, es corrupción, luego entonces yo no tengo ninguno, ¿no? Pero en realidad es más bien sensibilizarnos a que todos tenemos intereses, porque estamos articulados justo en distintos grupos, porque vivimos en sociedad, en colectivo, en comunidad, y establecer qué intereses tenemos es muy, enriquece incluso la democracia porque advierte si el interés que yo tengo se cruza o pudiera alterar las decisiones que tomen en lo cotidiano, pudiera beneficiar de acuerdo a los intereses o sesgar, en fin, vincular con algo que esté sospechoso, ¿no? De toma de decisiones porque estoy favoreciendo a X y Y con quienes estoy vinculada, ¿no? O si, por ejemplo, me gusta mucho tomar la parte de gasolineras, ¿no? Si fuera, por ejemplo, una legisladora y perteneciera a la Comisión de Energía y a la vez yo tuviera gasolineras y fuera socia de ellas, pues la toma de decisiones que yo tenga va a ser cuestionada o podría estar con algún tipo de cuestionamiento o duda o sesgo. De tal manera que yo tendría que advertirlo o en determinado caso llegar a excusarme de esa responsabilidad. Incluso, bueno, y ahí sí depende la normativa que tenga cada una de las instituciones de las cuales estemos hablando. Hay unas que sí previenen el conflicto de interés y que ya está regulado de manera interna. El conflicto de intereses se reguló, se incorporó, ya ha estado desde muchos años atrás en el sistema legal mexicano a través de medidas de fiscalización, de auditoría, en fin, de contraloría, pero en los últimos años con las reformas en materia de anticorrupción se legisló mucho más a detalle. E incluso en el caso de la Ciudad de México, no sé si alguno sepa si la prevención de conflicto de interés se haya dado antes, ¿quiénes piensan que se dio después de la legislación de anticorrupción? ¿Piensan que Ciudad de México se dio con prevención de conflicto de interés después de la ley anticorrupción? Levanten la mano. ¿Antes? No saben. Bueno, está bien, no saben. Digamos, aquí lo atractivo es que en el caso cuando era DF ya se tenía en la ley de transparencia local regulado la obligación de 3 de 3. Incluso se legisló antes de que fuera a nivel federal, que estuviera en la Ley General del Sistema Anticorrupción. Entonces, incluso la aplicación misma de la 3 de 3 empezó mucho antes en la capital del país. Entonces, esos son mecanismos que todavía es muy, muy perfectible porque duramos años de si son los formatos y no son los formatos a nivel del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por fin ya tenemos formatos que fueron modificados en el tiempo, pero en el caso de la Ciudad de México, con la integración próxima en segunda ronda del Sistema Anticorrupción, se tendrá que determinar los formatos de la ciudad. Pero digamos, en lo que eso pasa,
nosotros ya tenemos esa obligación de transparencia, de visibilizar la 3 de 3 que busca prevenir conflicto de intereses y por eso lo vinculo con este tercer elemento de apertura institucional. Y es algo que nosotros como Info evaluamos, si ustedes la tienen o no. En estos nuevos lineamientos que emitimos a final del año pasado y que se van a empezar a aplicar pues a partir de este 2020, de toda la información que carguen a partir de enero. De tal manera que ese detalle y esa peculiaridad ya lo verán, insisto, con el equipo de Estado Abierto de Estudios y Evaluación. Pero digamos, lo traigo a colación porque hay elementos para pensar que normativamente y legalmente la capital del país sí ha sido muy progresista en términos justo de legislación, de prevención de conflicto de interés, pero tampoco, digamos, tener una buena normativa implica ya hacer un estado mejor del arte, o sea, cómo estamos previniendo la corrupción, cómo estamos combatiendo conflicto de interés, si en realidad no tenemos formatos, si en realidad lo que cargamos está incompleto, ¿no? Y entonces ahí viene la parte justo de transparencia proactiva, que seguramente ustedes ya tendrán oportunidad o se habrán ocupado de ello, de visibilizar los formatos que cargan en cada una de sus dependencias. Y si no los cargan, pues sería una muy buena oportunidad de, si cuentan con la información, pues hacer este ejercicio de transparencia proactiva. En fin, y termino este tercer elemento comentando que, por ejemplo, en el caso de la constituyente de la ciudad, lo que hicimos fue aplicar justo la declaración de intereses para el caso de los diputados constituyentes y aunque no había formato, se adaptaron los que había desde la iniciativa de sociedad civil de 3 de 3, que ustedes pueden visibilizar en el sitio web de 3 de 3, y donde se reportan incluso de manera proactiva las declaraciones cada que hay elecciones, ¿no?, de candidaturas. O sea, cada quien puede decir, yo quiero visibilizar mis intereses, toma esa declaración y la sube. En 2018 eso se dio. Insisto, sin incluso, o sea, es un ejercicio de proactividad. Y en el caso, por ejemplo, de los constituyentes de la ciudad, también se hizo ese ejercicio. De tal manera que incluso lo atractivo y lo puntero en el caso de la ciudad fue que esa visibilización de declaraciones de constituyentes no se ha visto en ningún otro congreso ni legisladores a nivel federal del Congreso de la Unión. Y en México, pues, fueron los primeros. Entonces, estamos viendo que con decisión y con oportunidad y con una intención de poder visibilizar que sí quieren ser y generar apertura institucional, pues pueden dar ese tipo de pasos desde cada una de las atribuciones que tengan, desde cada una de las instituciones en las que están. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, intervención, duda. ¿No? Sí, bueno. Aquí, como podemos ver, el cuarto elemento de apertura institucional es el lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles. Aquí me gustaría resaltar que en el caso, a mí me gusta mucho utilizar el término de personas en cuanto al acercamiento institucional y no ciudadanas y ciudadanos, porque la idea de tener un lenguaje sencillo es poder alcanzarlo desde niñez a cualquier edad, adolescencia, adultos mayores, que aunque son población, por supuesto, ciudadanas y ciudadanos, pero tienen otro tipo de acercamiento, otro tipo de comunicación, de tal manera que el lenguaje que utilicemos pues sea mucho más accesible y no solo la apertura institucional o el gobierno abierto, las aplicaciones que son muy útiles, aplicaciones me refiero tal cual de tecnologías de información, eso no solo es apertura institucional, eso no solo es gobierno abierto, las aplicaciones, sino también justo tener un esfuerzo y alcanzarlo, ¿no?, de podernos comunicar. Al final, la comunicación es el vínculo más cercano que podemos tener con las personas, insisto, de cualquier edad, de cualquier ámbito, de cualquier connotación, de cualquier preparación, de tal manera que es un elemento muy poderoso de dar una legitimidad, una cercanía institucional
muy distinta por parte de todas nosotras, insisto, con las personas, incluso con nosotras mismas, aunque seamos parte de la misma institución. Lo que hemos observado es que también dentro de las instituciones hacemos microecosistemas, ¿no? Estamos trabajando en la dirección de atención ciudadana, estamos trabajando en la dirección de asuntos legales, estamos trabajando en la unidad de transparencia, y de tal manera que llega a ocurrir que, claro, o sea, dependiendo el tamaño de la institución y de la carga de trabajo, no nos comunicamos unas áreas entre otras, o tenemos que ver cómo sí comunicarlas, ¿no? Y cómo el área legal puede de manera sencilla explicar al área de atención ciudadana, que es quien va a tener la respuesta y la reunión con las personas, a lo mejor, ¿no? Y poder aterrizar el lenguaje jurídico de una manera muy sencilla. De tal manera que lo que quiero ilustrar con esto es que los elementos de apertura institucional también es algo que ustedes se pueden apropiar desde cualquier nivel en el que estén dentro de la institución, o si no lo quieren o pueden aplicar, o en fin, o no hay posibilidad en lo inmediato en su institución, lo pueden apropiarse desde como personas habitantes de la ciudad, en este caso si es que habitamos la ciudad, o en fin, desde cualquier ámbito en el que estemos, porque digamos, esta narrativa de estos elementos viene a nivel mundial. ¿De qué? De una exigencia, de poder ver reflejadas la atención de necesidades de las personas en las instituciones y que no estén aisladas, ¿no? El trabajo institucional y las necesidades de las personas, y entonces chocamos y decimos, no estás atendiendo tal cosa, cuando yo, o sea, claramente te estoy advirtiendo que necesito A, B y C. De tal manera que, insisto, o sea, estos elementos, la idea es rebasar incluso el ámbito institucional en la que nosotras pertenecemos, y que se puedan apropiar de estas herramientas para poderlos o exigir o utilizar desde cualquier ámbito en el que estén, ¿no? Y finalmente el quinto elemento que tenemos es el de archivo y memoria. Si nosotros no documentamos la cotidianidad del trabajo, las reuniones, en minutas, en qué acuerdos tomamos, en fin, o sea, en si le pedí un favor al área de al lado, pero no lo documenté, ¿no? Y al rato, pues, cómo fue esa transferencia de recursos, en fin, o cómo se tomó las decisiones. El origen de la ley de transparencia en México justo obedece a el derecho a saber, a cómo toman o tomamos en este caso las decisiones, cómo desde cualquier ámbito público, ya sea legislativo, judicial, órganos autónomos, ejecutivos, cómo toman las decisiones y yo poder obtener respuestas desde el ámbito que necesite, desde el derecho a la salud, desde el derecho a la educación, desde el derecho al trabajo, a la vivienda, en fin, de todo lo que nos compete como personas, y cómo podemos preguntar, saber, visibilizar. Entonces, si nosotros no documentamos, no hay manera de, pues, generar respuestas cuando nos piden información, no hay manera de subir información en las áreas de transparencia que marca la ley, y mucho menos de que nos fiscalicen y de que demos respuestas, de que nos hagan auditorías y que, digamos, no existe el papel, ¿no? De que combatamos la corrupción y no hay documentación. Entonces, cerraría justo la presentación de estos 5 elementos de apertura institucional comentando que no pueden articularse de manera aislada si no trabajamos en cualquier ámbito y, insisto, nivel dentro de las instituciones con estos 5 elementos. Tampoco podemos aspirar a decirnos que somos una institución abierta porque hacemos mesas, que somos un congreso abierto si tenemos reuniones y no necesariamente incorporamos las decisiones y propuestas que se acercan. Y no necesariamente, insisto, también la apertura institucional implica que nos hagan caso en todo, ¿no? O que tengamos éxito en todas las propuestas que hagamos. Implica la posibilidad de escuchar, de tener las condiciones de procesar las decisiones, y que lo que se decida también esté sustentado y fundado.
De tal manera que en ese sentido ya documentamos y sustentamos por qué decidimos comprar manzanas y no peras, por qué decidimos subir los formatos de declaraciones de intereses o nada más enlistar cuántas declaraciones subimos. En fin, o sea, en nuestro ámbito de responsabilidad está el poder ser más proactivo, el poder ejercer lo mínimo necesario que marca la ley, porque también lo que estamos ciertos, y en ese sentido lo vinculo con la siguiente lámina, por favor, con que la evaluación que realizamos de cumplimiento de obligaciones de transparencia también tiene una limitante. O sea, la evaluación que se hace a nivel nacional y a nivel federal de transparencia es muy acotada. ¿Por qué es acotada? Porque solamente se evalúa el área, la sección de transparencia en los portales, porque lo único que se evalúa es la Plataforma Nacional de Transparencia y la carga de esa información, pero estamos también ciertas que ustedes tienen un trabajo mucho mayor en términos de la construcción de portales de sus instituciones, y eso no pasa a evaluación. De tal manera que la invitación justo de estos momentos de asesoría y sensibilización es que salgamos de esa caja de zapatos, que yo veo la caja de zapatos como el área justo de transparencia que nosotros evaluamos y es lo único que valoramos, y insisto, en una prácticamente primera capa de ¿existe o no existe la información? Y eso es muy básico respecto a lo que las necesidades luego tenemos. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, no quisiera dar otro ejemplo, con esto de las becas escolares, si queremos y tenemos ya sea sobrinas, sobrinos, hijas, hijos, vecinos, en fin, que necesitan de apoyos escolares, lo ideal sería poder saber en un sitio web dónde localizar las becas disponibles, dónde puedo ir a estudiar, ya sea en lo nacional, en lo extranjero, y voy a tener algún apoyo, porque esos apoyos existen. Y refiero, por ejemplo, esa práctica, o esa necesidad de poder tener mayor apoyo en el ejercicio del derecho a la educación que está establecido en la Constitución, porque hace unos años fue un ejercicio que fue premiado por la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel internacional, en el caso de México, con Transparencia Mexicana. Lo que se llevaron premiación es que lograron articular toda la información que había a nivel federal y ponerla en un solo repositorio, de tal manera que las personas no tuvieran que estar buscando en donde fuera, ¿no? Y tuvieran la suerte de encontrar ese apoyo, de que estuvieran en los deadlines, en los tiempos para presentar solicitudes de becas, en fin. O sea, tener la información a mano de manera sencilla, de manera integral, pues siempre nos va a facilitar la vida, siempre, ¿no? Cualquier ámbito que pensemos, desde si es el sistema penitenciario y yo tengo algún familiar en reclusión, desde si necesito algún tipo de prestación de servicios legales y cómo puedo encontrar un sitio donde me diga el ABC dónde acudir, en fin, de tal manera que salir de esa caja de zapatos, salir de esa parte de exclusivamente cargar la información en transparencia y generar incluso visibilidad de esa misma carga de información a través de redes sociales, a través de campañas de difusión, a través de el ámbito y los recursos que tengan a disposición y por supuesto la creatividad que tengamos de sacar esa información y ponerla visible para las personas, ¿no? Y esa parte de creatividad, de visibilidad, a veces no nos cuesta, ¿no? O sea, no es algo que, pues no puedo hacerlo porque no tengo los recursos presupuestales para, no, pero a lo mejor lo podemos hacer con convenios con alguna otra institución, a través de, generar, insisto, uso de redes sociales, pero de manera mucho más asertiva y productiva, en fin. Y en ese sentido, salir de esa caja de zapatos, de esa área de transparencia y obligaciones y cumplimiento básico, implica empezar a generar también transparencia proactiva, no solo de la información que ya es obligada por ley, sino que seguramente hay mucho trabajo que ustedes ya tienen hecho
pero que requieren visibilizar. Entonces, pues justo este primer acercamiento de sensibilización tiene ese objetivo, o sea, poderles decir que si tienen alguna intención de visibilizar información, de hacer un repositorio, o ya lo tienen incluso, y quieran tener mayor difusión, que nos utilicen a nosotros como info, como estado abierto, para poder tener esa vinculación, incluso potencializar la difusión. Si ustedes nos advierten de yo ya tengo esta buena práctica, ya está hecha, la quiero presumir, ¿no? La quiero compartir, compártanla. La idea es nosotros también desde el Info ir generando esas oportunidades y esa potencialización de lo que ya tienen. Y si no tienen y hay alguna idea nueva por realizar, que también la presenten y quizá podamos dar ideas, facilitarles, en fin, o incluso ayudar a la generación de redes, que esa también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y en ese sentido, la transparencia focalizada también se concreta en decir a quién le vamos a presentar esta información, qué acercamiento quiero hacer de la información que ya tengo completa. Eso implica transparencia focalizada. Y por ejemplo, hace unos meses el INAI presentó una guía de transparencia proactiva, que es también un primer saque de ideas, que ponemos igual y advertimos, muchas gracias Aldo, está el vínculo a disposición, igual ustedes la pueden googlear como guía de transparencia proactiva, de tal manera que lo que pretende también este acercamiento de sensibilización es acercarles ese material, ¿no? Siempre les remitimos justo la presentación para que tengan ustedes posibilidad a recurrir, incluso ustedes la puedan compartir dentro de su misma institución y en fin, retroalimentar, porque pues este es un primer saque, insisto, ¿no? Y bueno, comentarles lo que ya les había referido. Tenemos nuevos lineamientos que hay que aplicar a partir de 2020, por eso nos interesamos en hacer estas asesorías especializadas por ámbito, de tal manera que podamos hacer un mayor acercamiento de acuerdo. No es lo mismo tener al Poder Legislativo con unas obligaciones específicas que al Poder Judicial con otras, que a los organismos autónomos, que la Administración Central, que las alcaldías. Por eso nos hemos hecho cargo de hacer esa división entre ámbitos y poder ser más útiles a ustedes, porque no es lo mismo la presentación y los requerimientos de partidos políticos, de fideicomisos, que de la Administración Central, ¿no? Y en ese sentido, bueno, los nuevos lineamientos van a empezar a correr, más bien ya están habilitados y disponibles. Y a partir del cierre del primer trimestre, que es justo ahora en marzo, a partir de abril nosotros ya tendríamos que estar observando la carga de información de 2020 con estos nuevos lineamientos. Entonces, cualquier cosa, digo, de hecho, esta asesoría no es ni por asomo la única, ni el primer acercamiento, de hecho es uno diferente de varios que ustedes ya mismo han tenido, para poder ir ajustando las tablas de aplicabilidad, ajustando, en fin, las novedades, ¿no? O hacerle nosotros por parte del Info el conocimiento de en qué cambiaron estos lineamientos, de tal manera que eso lo verán a detalle en la segunda parte de esta presentación. Y bueno, aquí quisiera justo comentar, hacemos una vinculación también con qué hemos resuelto en el Info respecto a los recursos de revisión, las denuncias, los recursos en materia de datos personales también, porque no es exclusivamente hacer el cumplimiento de obligaciones de transparencia en el portal o en la plataforma, sino también observar justo con qué calidad o con qué características estamos respondiendo a las personas cuando nos piden información, si la estamos dando o no, si contestamos de manera suficiente o no, qué nos falta por hacer. Y en ese sentido es que presentamos justo ¿podrías pasar a lo de recursos de revisión? Es que porque empecé a hablar de otra cosa ahí. Muchas gracias. Y ahorita nos regresamos a obligaciones. Gracias, Al.
porque justo lo que queremos vincular es qué tanto nos hace falta, no solo en obligaciones de transparencia, insisto, sino también en cómo estamos respondiendo. Si las respuestas que estamos dando a las personas o la información que estamos dando es suficiente o no, si está protegida en datos personales o no, si la clasificación que se hizo tiene el acta del Comité de Transparencia. En fin, todo eso se articula en esta numeralia que les presentamos, de lo que hemos atendido de recursos en el Pleno del Info el año pasado. Entonces, lo que observamos en general es que de la información de recursos identificados de la administración central, de la jefa del gobierno de la ciudad, casi 6 de cada 10 son obligaciones de transparencia. Es decir, ahí tenemos toda una ventana de oportunidad de no tener este año esos recursos, porque es información muy básica que no están proporcionando, y que no solo no están proporcionando, sino que el Pleno del Info estamos determinando que se entregue. Entonces, al final estamos como aletargando y ampliando la posibilidad de obtener esa información por parte de las personas, por parte de las instituciones. Entonces, son brechas que podríamos acortar y que es necesario vincular, y por eso es que traemos esta numeral, ¿no? Si quieres, Aldo, ahora sí, si nos regresamos a esos son los datos de cumplimiento de obligaciones de las evaluaciones que realizamos el año pasado. Es sobre información, lo primero que nos ocupamos es de hacer la evaluación anual de 2018, la primera, y luego la solventación, es decir, qué les faltó y volver a hacer otra evaluación en lo que faltó. De tal manera que lo que preparamos aquí es un contraste de si mejoramos o no por institución. De tal manera que no es que hablemos del pasado y que ya no importa, porque estamos en 2020 y mejor nos ocupamos de ahorita, ¿no? Porque recordemos, insisto, del quinto elemento de apertura institucional, que es generar memoria histórica y archivo. Entonces, esta disposición también es una obligación de transparencia, tener la carga de información histórica y tener hacia atrás también de manera completa. De tal manera que tenemos detectadas muy buenas prácticas, incluso de que estábamos por unos niveles de reprobación muy escandalosos, no tenemos nada de información, y de repente en la solventación tuvimos acercamientos, asesorías, en fin, y repuntaron muchísimo, hasta casi alcanzar el 100%. Por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo es un caso de esos, ¿no? De tal manera que la invitación aquí es que se acerquen a nosotros. Si ustedes ven que les hace falta que revisemos la tabla de aplicabilidad, que puedan, en fin, o sea, que facilitemos ese cumplimiento del 100%, porque el 100%, insisto, es el piso mínimo para empezar a hablar de apertura institucional. Y también recordemos que la apertura institucional en el caso de la ciudad, y eso también es a mí obviamente me enamora esa parte, porque en la Constitución de la ciudad es la primera y la única en México, en el país, que tiene la apertura institucional como eje rector. Entonces sí podemos ser una entidad federativa y la capital del país puntera con buenas prácticas de apertura. Si llevamos a cabo justo el cumplimiento del 100%, empezamos a hacer transparencia proactiva, focalizada y apertura institucional. Aparte estamos obligados constitucionalmente a ello. Entonces, por eso es la relevancia de este tipo de acercamientos con ustedes, ¿no? Y finalmente lo que acercamos acá es qué buenas prácticas hemos observado, no solo a nivel internacional, sino incluso dentro del país, ¿no? Entonces hay algunas, insisto, retroalimentación para fomentar la creatividad y antojarles a la apertura institucional o a la transparencia proactiva, focalizada, en fin. Una, por ejemplo, es ¿dónde está mi dinero en Reino Unido?, ¿no? Incluso si ustedes ven, se aplicó en 2007, nosotros estamos en 2020 y apenas estamos, digamos, apropiándonos de qué es esto de apertura institucional, cómo la manejamos y qué trazos y resultados nos queremos dar. Y en ese sentido este ejercicio se dio de darle seguimiento al dinero,
dónde está, en qué se ocupa, en fin. Y ahí hay una serie de procesos que en la presentación que ustedes van a tener vía correo electrónico y que incluso en el Info de la Ciudad nos estamos ocupando también de hacer la carga de estas presentaciones en el sitio web para que ustedes las puedan descargar. Le dan el clic y les manda el vínculo de la página a las que estamos haciendo referencia para facilidad, ¿no? En el caso de, también está en Estados Unidos el derecho a saber, o sea, hay una red de derecho a saber. ¿Por qué son importantes las redes? Porque nos hace mucho más propicio el aprovechamiento de inteligencia colectiva, de inteligencia pública, porque las redes lo que permiten es incorporar la pluralidad de ideas, de disciplinas, de experiencias, en fin. Entonces, digo, aquí les dejamos estas, pues, antojos, ¿no? Espero que así sean, y si no, pues también estamos siempre abiertas a que nos den retroalimentación para ver en qué podemos mejorar, incluso en este tipo de asesorías. Y me gustaría mucho que comentara Cristian en breves minutos, si puede advertirnos qué pudiéramos, de lo que hemos observado desde el área de ponencias del Info de la Ciudad, algunos ejemplos que hayamos detectado de mejoras de información en el tipo de respuestas, ¿no? De tal manera que podamos, pues eso, como darles tips, ¿no? De qué es si hemos observado algún tipo de patrones, en fin. Adelante, Cristian, por favor. Bueno, buenos días. Bueno, como bien lo comenta la comisionada Nava, yo estoy en el área de proyección de su ponencia y pues bueno, algunos tips que nosotros les podemos dar en el caso en concreto que día a día pasa en proyección y que actualmente estamos teniendo ahí un problemilla técnico, por así llamarlo, es con la Plataforma Nacional de Transparencia y les voy a proporcionar un tip consistente en que estamos teniendo nosotros un problema en los recursos de revisión, en donde las inconformidades radican principalmente en la falta de respuesta de los sujetos obligados. Nosotros cuando nos llega un recurso y analizamos la inconformidad o el agravio en específico de la persona recurrente, y inmediatamente cuando vemos que dice faltó respuesta o no he recibido respuesta, pasaron los 9 o después de ampliación tampoco tengo respuesta, nosotros lo primero que hacemos es en la solicitud verificar la modalidad de entrega y el medio de notificación que señaló la persona solicitante para recibir la respuesta. Esto es un tip que usted, bueno, es una recomendación que nosotros los exhortamos a llevar a cabo, que eso es lo primero que deben de observar ustedes, porque tienen que dar respuesta exactamente a donde están señalando el medio. Por ejemplo, si les dicen modalidad de entrega, otro, medio para recibir la notificación, correo electrónico, háganlo de esa manera, independientemente de que ustedes suban sus respuestas al sistema Infomex o a la propia plataforma. Ese sería un primer tip. El segundo tip, estamos teniendo un problema con la plataforma porque cuando señalan modalidad de entrega y el medio de notificación, también la plataforma nacional de transparencia, al momento que ustedes suben su respuesta a la plataforma, está subiendo únicamente el primer archivo. Aún no sabemos por qué razón, ya se están tomando cartas en el asunto las personas de tecnologías de la información en este aspecto, pero nada más, por ejemplo, no sé, su respuesta consta de 5 oficios, ¿no? La unidad de transparencia hace la compilación de sus diferentes unidades administrativas que emiten respuesta y la sube, ¿no? Sube 5 archivos en PDF. Pues la plataforma está subiendo nada más el primero el primer oficio casi siempre es el oficio que emite la unidad de transparencia, en donde dice, te remito los oficios X, Y, Z que me dan mis unidades administrativas, ¿no? Y bueno, y todo lo de cajón de que tienen el derecho de impugnarlo y demás, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que le llega a la persona solicitante. Entonces, pues no es nada, ¿no? Porque dice, pues sí, pero ¿y los oficios? No están. Entonces, aquí el tip o lo que nos están recomendando, que nosotros les digamos a ustedes como sujetos obligados, que generen un solo archivo PDF, ¿sí? O sea, la unidad de transparencia, una vez que tenga todas las respuestas de sus unidades administrativas, generen un solo archivo PDF.
¿sí? Obviamente con las especificaciones de peso y demás, para que pueda subir sin ningún problema a la plataforma y pues así no caigamos en omisiones, ¿no? Porque si no, pues nosotros tenemos que darle tratamiento de omisión porque cae dentro de la hipótesis normativa del 235. Entonces, pues bueno, como bien todos sabemos, pues esto trae consecuencias para la propia unidad administrativa y las demás unidades administrativas, porque pues tenemos que darle vista a la Contraloría que corresponda, ¿no? Ese sería por una parte. Otra parte tiene que ver con las versiones públicas que ustedes entregan como respuesta a las solicitudes. Aquí no hay que perder de vista que tienen un costo. Nosotros tenemos un criterio en el instituto que las primeras 60 fojas van de manera gratuita y se tienen que dar de manera gratuita a la persona solicitante de la información. Si estas superan las 60, es decir, si su respuesta se va a dar en versión pública y no sé, son 120 fojas, de las 61 en adelante tienen un costo y se tiene que hacer el cálculo conforme a lo que señala el Código Fiscal de la ciudad, ya sea que se vaya a entregar en copia simple o incluso en copia certificada. Precisarlo bien en su respuesta, precísenlo bien, fundamentenlo con el código y se les recomienda que hagan la operación aritmética, que hagan ese esfuerzo para que tenga la respuesta a la solicitud sea de manera integral. Y pues bueno, esos son los 2 o 3 tips que les traíamos nosotros por parte de ponencia y pues bueno, queda abierta la invitación a que cualquier duda de carácter técnico o demás con recursos que tenga que ver con la atención a solicitudes o a los propios medios de impugnación, pues estamos para servirles telefónicamente o de manera personalizada en la ponencia y en el instituto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenías una pregunta? Sí, adelante. Muchas gracias. Respecto al primer punto de la modalidad, nos hemos topado últimamente con más casos, no sé si tenga algo que ver con el sistema Infomex, pero muchos solicitantes, muchas personas nos piden modalidad otro y, por ejemplo, medio para recibir notificaciones electrónico. Entonces, en su texto de su solicitud no me son claros cómo la quieren. O sea, cuando dice, requiero copia, bueno, ya si ponen otro, digo, bueno, le doy prioridad a que me dijo expresamente, literalmente, que quiere copia, ¿no? Pero hay otros que no menciona qué forma quiere y quiere otro. Sin embargo, en el sistema Infomex yo hice la prueba, yo ingresé una solicitud de información pública y en otro te da la opción para poner cómo lo quieres, ¿no? Otro cómo, de qué forma, ¿no? Un plano, no sé, de qué otra, un papel bond, no sé. Le puse yo algo y cuando se generó el acuse no aparece, o sea, nosotros como sujetos obligados no podemos visibilizar qué opción escogió la persona como otro. Entonces, lo que hemos optado y que, bueno, mediante llamadas con el área tecnológica, es que prevenimos, o sea, prevenimos para, oye, aclárame de qué forma, de qué modalidad, ¿por qué? Porque es un requisito, ¿no? Para ingresar tu solicitud. Entonces, no sé si eso, te lo comento a ti porque no nos ha llegado hasta ahorita ningún recurso de revisión de ese tipo, pero nosotros estamos optando por eso. Cuando no es claro qué modalidad quiere, como es un requisito de la solicitud, prevenimos para aclárame ese otro, ¿a qué otro te refieres, no? ¿Cómo quieres tu información, no? No sé si estemos en la vía correcta o tú tengas algún tipo de recomendación. Sí. Aquí lo que nosotros estamos tomando en cuenta cuando señalan la modalidad de entrega a otro es a irnos a lo que señala la ley. No recuerdo ahorita exactamente, soy muy malo para aprenderme los artículos en específico, el número, pero se entiende que si la solicitud está siendo ingresada a través de un sistema electrónico, la respuesta, la modalidad de entrega tiene que ser del mismo modo, es decir, de manera electrónica. Entonces, pero no descartamos la posibilidad que ustedes como sujetos obligados, pues tienen la facultad de prevenir, ¿no? Efectivamente, para tener ustedes la certeza de cómo entregar la información. Aquí me gustaría comentar, bueno, Andrés, no sé si me gustaría, perdón que te omití para darte la palabra al principio, pero creo que valdría mucho la pena
O sea, porque finalmente hemos ido detectando todo, o sea, una serie, pues eso, de ventanas de oportunidad. A mí me gusta mucho decirlo así para, ¿no?, ver un poco la luz, buscar ver la luz. Este tipo de apoyos y retos en materia de tecnología. Andrés. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Sí, algo que detectamos en el instituto, tan solo llegar hace un año, es la enorme área de responsabilidad que tiene el sistema Infomex. Muchos de ustedes lo vivieron seguramente con la crisis que se tuvo al cargar información o responder solicitudes de información cuando regresamos de días inhábiles. El reto ha sido bastante grande. Las acciones que se han hecho al interior del instituto con la limitación tecnológica que tenemos ha logrado al día de hoy tener un sistema Infomex fluctuante, que al menos ya no se cae cada 3 semanas y que cuando tenemos crisis de solicitud de información se permite contestarlas en el tiempo posible. Evidentemente el sistema Infomex precede a la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual al día de hoy sigue siendo perfectible. Año con año le van haciendo ajustes, le van quitando cosas o poniendo algunas más. ¿De qué partimos nosotros? El sistema Infomex es una herramienta tecnológica de apoyo para al solicitante de llegar a la información y para ustedes como sujetos obligados a atenderla. Tiene una enorme área de responsabilidad, pero la base que tiene funciona. ¿Qué es lo que podemos hacer? Este tipo de observaciones que ustedes nos hacen llegar, las remitiremos al director de Tecnologías de la Información para generar un mecanismo o un consenso. Partamos de la base de que el sistema Infomex tiene muy poca posibilidad de moverle, quitarle o hacerle algo. Es un sistema que tiene más o menos 10 años. Lo que podemos hacer es encontrar un remedio ante esta situación. Yo también recuerdo que como UT, al menos en los casi 5 años que estuve, cuando me llegaba un tema de otro, era aclarar, no hay de otra. O sea, porque nosotros no podríamos asumir erróneamente una postura que el solicitante mismo no te aclara ni te señala. Aunque considero que son los menos casos. Entiendo también que tenemos un problema cuando la solicitud viene ingresada por PNT y cuando son varios documentos que entregan una respuesta y entonces únicamente se anexa la respuesta pero no llega al final. Todo ello lo estamos valorando, todo ello tiene conocimiento de nuestro director de tecnologías de la información y está buscando soluciones dentro de la propia medida que nos permite el sistema Infomex. De ahí toma relevancia estas acciones que lleva a cabo la propia comisionada María del Carmen. Es importante tener esta interacción con ustedes porque desde el instituto pues nosotros lo sufrimos incluso como unidad de transparencia, ¿no? O sea, también somos sujetos obligados. Pero nada como de repente tener esta interacción para conocer de viva voz pues a qué se enfrentan ustedes. Porque nosotros lo podemos ver desde una perspectiva como órgano garante, ¿no? Y solicitar y mediante una resolución señalar que se habrá una versión pública, que se entregue al solicitante, etcétera. Pero ahí un poco hacer eco al mensaje que han hecho no solo el comisionado presidente, sino todos los comisionados. Al final del día somos aliados. Ambos debemos cumplir con un tema en específico, que es que la persona solicitante tenga la información que requiere y que se encuentre en posesión o que sea generado por ustedes como sujetos obligados. Los matices, los puntos finos, aquellas situaciones que ustedes se enfrentan y que nosotros desconocemos, es importante conocerlos en reuniones de este tipo o bien, como se ha dejado patente en todas las mesas en las que he participado, el instituto tiene las puertas abiertas para recibirlos, la oficina de la Secretaría Ejecutiva, la oficina de los coordinadores de ponencia, de la propia dirección de asuntos jurídicos cuando ya estén cumplimientos, para conocer la complejidad. Partimos de la premisa de que nuestra misión aquí es que el solicitante o quien requiera esa información, evidentemente la tenga, pero dentro del marco de lo posible, ¿no? Y ahí es donde ustedes nos tendrían que decir hasta dónde sí o hasta dónde no están imposibilitados para poder entregarlo o no. O la situación que ustedes mismos atraviesen. Entendemos que al interior no solo pasa por temas de capacitación, sino también por un tema de infraestructura tecnológica. Y más allá, también por un tema de sensibilización que se ha venido trabajando desde el año pasado. Entonces, yo la verdad es que agradezco y celebro mucho el esfuerzo que ha hecho la propia comisionada. El primer paso, o lo más visible hacia ustedes, es la calificación que tienen en cuanto a cumplimiento de obligaciones de transparencia. Es algo que genera muchísimo ruido, pero la perspectiva desde el propio instituto es que han hecho las cosas, en su gran mayoría, de mejor manera. Y sigan contando, ¿no?, con ese apoyo como aliados, como
como brazos de apoyo hacia ustedes y nosotros de aquí hacia allá. Muchas gracias, Andrés. Pues yo aquí terminaría mi participación, a menos que ustedes quisieran tener o tengan alguna pregunta, duda. De todas maneras, la puerta sigue abierta. Sí. No, adelante. Sobre los 5 ejes que mencionaba como requisitos o como grandes oportunidades para cumplir con un Estado abierto, nosotros en Secretaría de Administración y Finanzas, cuando llenamos el informe que nos hicieron llegar de Transparencia Proactiva, fue como una autoevaluación, ¿no? De qué tan transparentes estamos siendo, qué tan abiertos estamos siendo todos. Por ejemplo, sí tenemos muy buenos micrositios en donde se publica y se actualiza información cotidianamente. Sin embargo, en el tema de participación y co-creación, o sea, creo que el tema de Estado abierto tiene que ver mucho, lo tenemos que ir aterrizando de acuerdo a nuestras atribuciones como sujeto obligado, porque ahí sí casi nos reportamos, creo que cero, nada de... ¿Por qué? Porque como Secretaría de Administración y Finanzas es muy difícil que el sujeto obligado le pregunte a la sociedad o a la gente, oye, ¿cuánto quieres pagar de impuesto predial? ¿Qué propones? ¿No? Otros mecanismos. O sea, más bien ya son temas, nosotros como atribuciones ya son obligaciones que tenemos marcadas normativas, en donde la mayoría son más bien de trámites y servicios hacia la sociedad, hacia las personas. Entonces, nuestro tema de transparencia, cumplimos creo con todos hasta ahorita lo tenemos bien implementado o un poco, o ya empezamos a implementarlo, pero el tema de participación sí está difícil porque, por ejemplo, creo que algunos de los campos eran que pueden ustedes medir o que ustedes pueden darse cuenta de qué tanto hemos hecho en esa materia. En el caso de finanzas sí está difícil como un poco incluir la decisión, en la toma de decisiones, la participación de la sociedad. Entonces, mi pregunta básicamente es, si no cumplimos con ese tema porque nuestras atribuciones nos lo limitan o normativamente no podemos hacerlo, ya no seríamos aptos como decir, no somos un sujeto obligado abierto o ya no cumplimos al 100% con todos los requisitos. Esa es. Sí, muy buena pregunta, muy oportuna porque, a ver, igual y la interacción no necesariamente implica como incluir la participación dentro de la toma de decisiones exclusivamente, sino también incluso poder articularnos alrededor de la información que ya generamos. De hecho, uno de los, si pudieras poner, Aldo, porfis, la última de ejemplos de apertura, el que les colocamos ahí de Reino Unido, o sea, es justo de seguimiento, darle seguimiento al dinero. De tal manera que, por supuesto que, digo, aparte no es facultad de la Secretaría de Finanzas justo preguntar si quieres o no pagar impuestos, ¿no? El Congreso tampoco lo haría, porque, ¿no? O sea, ellos deciden. Pero lo que sí se puede hacer es, ¿con qué desglose tenemos la información? ¿Cómo podemos ponerla a disposición y visibilizarla? Por ejemplo, y tomo la experiencia que tuvimos el sábado pasado, fue el Día Internacional de Datos Abiertos. Entonces, se llevó un ejercicio que se organiza en cada país, cada quien se organiza como convenga, en fin, pero sobre todo desde el ámbito de sociedad, para articularse en torno a datos abiertos. Entonces, la mesa en la que nosotros participamos como Info a través de Estado Abierto, se articuló en torno a la información que ya está disponible en línea de la reconstrucción. Entonces, lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, bueno, lo desarrollamos la convocatoria con Ciudadanía 19S, que es una organización justo que se detonó después del temblor y que se articulaba para dar respuestas, ¿no? Para cómo acercamos cualquier tipo de útiles, de herramientas, de alimentos, de ayuda, de medicinas dentro de la ciudad. Entonces, hubo muchos ejercicios justo después del sismo que se articularon desde la sociedad y de manera proactiva, ¿no? Vamos a hacernos cargo de esto porque hay que ayudarnos, ¿no?
Entonces, el ejercicio de datos abiertos justo se trató de eso, de utilizar la información, de hacer la convocatoria, y asistieron distintos estudiantes, por ejemplo, de geografía, de economía, politólogos, administradores, periodistas, o sea, cualquiera que estuviera interesado, y ahí ya estamos generando una convocatoria abierta y una participación. Entonces estas personas, o sea, las asistentes, estuvieron revisando las bases de datos que incluso ya tiene disponible la agencia digital, la Comisión de la Reconstrucción, nosotros como Info en cuanto a los Exceles de evaluación de cumplimiento de obligaciones, de al menos 20 instituciones, en el caso de nosotros, que están correlacionadas con ámbito de cómo nos estamos reconstruyendo en la ciudad, si nos estamos ocupando o no de prevención, en fin, de planeación. Entonces, pusimos a disposición esos links, empezaron a revisar y se obtuvo un diagnóstico de qué tanto nos falta para obtener datos abiertos, para que la información esté completa, para que esté accesible, para que, en fin. Entonces, esa respuesta de la mesa, nosotros lo visibilizamos en conjunto en un comunicado que agrupó lo que encontraron los estudiantes y las personas que participaron en la mesa. No es algo que advertimos los convocantes, sino las participantes, las personas que estuvieron ahí revisando. De tal manera que estos ejercicios justo lo que buscan es acercar esa detección, eso de qué tanto nos falta en esa información, porque cómo nos vamos a ocupar ahora que lleguemos al tercer año del sismo del 19S, y qué vamos a aportar. O sea, no solo es visibilizar que estamos, cuánto nos falta, sino qué estamos haciendo para aportar en reducir esa falta de información o en mejorar la información que ya está. De tal manera que este ejercicio, lo que quiero poner de ejemplo es que es una información que no necesariamente, o sea, el Info de ninguna manera nos encargamos de reconstruir nada, ¿no? Bueno, quizá a nosotros mismos como organismo garante, pero no en materia de construcción de viviendas, de darle seguimiento al dinero, o sea, no y sí, porque al final justo lo que buscamos es generar apertura, conocer información, ponerla a disposición, sentar en una convocatoria abierta a distintas personas, y eso ya es un ejercicio de apertura institucional. De tal manera que, pues hay bastantes ejemplos, la idea es generar más de acuerdo a lo que ustedes tengan y la creatividad que les despierte o la información que tengan a mano, ¿no? Y termino mi comentario para no alargar más, pues ya me extendí un montón, ¿no? Pero bueno, espero que sea en beneficio de todas. Que nosotros estamos justo levantando distintos diagnósticos, también desde Estado Abierto, Estudios y Evaluación. El que se levantó, al que hace referencia justo de transparencia proactiva, también hicimos uno de accesibilidad inicial y un cuestionario incluso de apertura institucional y de unidades de transparencia. La idea es que este año podamos tener una metodología mucho más refinada, que incluso vaya acompañada de definiciones y de ejemplos, de tal manera que al momento que ustedes respondan los cuestionarios, ya puedan tener tips de qué implica eso que les estamos preguntando. Porque justo, pues llegamos a hacernos cargo de distintos, rezagos, pendientes, en fin. Entonces este año ya estamos en esa narrativa de construir los cuestionarios, de arroparlos mucho mejor, de tal manera que lo que les preguntemos y les acerquemos para hacer diagnósticos ya estén mucho más detallados y didácticos para ustedes, ¿no? Porque justo luego nos da la ceguera de taller así de, bueno, ya está muy claro, ¿no? Pues claro para uno que está trabajando con eso, pero la idea es generar justo y construir este lenguaje y tener esa difusión en lenguaje pues más sencillo, ¿no? Y didáctico. Claro. Justo quería comentar algo específico de este cuestionario que mencionas, fue el de apertura institucional, que le hicimos llegar a todos los sujetos obligados. Es un ejercicio que desde la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación hicimos por primera vez. Es algo novedoso en el sentido de que no se había hecho, pero que además justamente busca darle cumplimiento a una obligación de transparencia que contempla la ley, que nos
pide a nosotros como órgano garante solicitarles a ustedes un informe semestral en materia de apertura institucional y a la vez ustedes tienen la obligación de rendirlo semestral. En este caso lo que hicimos con el cuestionario fue diseñar un ejercicio en el que les pudiéramos dar a ustedes una herramienta precisamente para poder reflejar las acciones que en materia de apertura institucional están llevando al interior de sus dependencias, para poder nosotros entonces con esta información sacar una especie de diagnóstico, traducirlo precisamente de una manera mucho más aterrizada, en lugar de decir, bueno, sí soy un sujeto obligado, abierto o no. Este fue un primer ejercicio que se construyó al interior de la dirección y que estamos justamente buscando perfeccionar. En breve, de hecho, les haremos llegar el que corresponde al segundo semestre, porque el que respondieron era solo del primer semestre, y la idea es que estos ejercicios se hagan de forma semestral para dar no solo atención a esa obligación, pero también para que justamente podamos tener claro qué es lo que estamos haciendo a través del cumplimiento de obligaciones ya en la transparencia proactiva en materia de apertura. Entonces, ahí vamos poco a poco avanzando junto con los otros diagnósticos que comenta la comisionada, pero yo creo que en un mes más o menos le estaremos llegando la solicitud del siguiente semestre, justamente para ver no solo lo que ya reflejaron en materia de apertura a la fecha, sino lo que correspondería ya al siguiente semestre. Muchas gracias. Pues nada, yo cerraría aquí mi participación y pues les agradezco muchísimo, infinitamente su atención y seguimos en comunicación, por supuesto, ¿no? La puerta siempre está abierta para lo que necesiten y cualquier tema que les podamos ayudar. Muchas gracias. Aldo, ¿quieres que demos un receso de 5 minutos? ¿Quieren tomar un receso de 5 minutos para un café? Ahorita pasaríamos a la parte de los lineamientos y las obligaciones, el cumplimiento de obligaciones que la subdirección de evaluación va a tomar ahora la batuta en esta segunda fase. Entonces no sé si quieran 5 minutos para un cafecito o Aldo, ¿nos seguimos? Sí. Bueno, está bien, muchas gracias.